Wanda Jan Mays. Wanda Jan Mays nació en 1959 en la ciudad de Panamá, donde su padre había estado destinado en el ejército. Creció en Arkansas, Alabama y Texas, y se graduó en el Wallace State College. En 1986, Wanda trabajó como secretaria en Redstone Arsenal, un puesto del ejército de los Estados Unidos. Comenzó a mostrar signos de angustia emocional debido a un desequilibrio químico, cosa que empeoró cuando empezó a hacer dieta. La noche del 11 de mayo de 1986, Wanda se reunió con sus padres para cenar. Posteriormente, pasó por la casa de sus tíos, ubicada en Georgia Mountain, en el condado de Marshall, Alabama. Decidió pasar la noche en su casa en lugar de conducir de regreso a su apartamento. Wanda se fue a la cama poco después de las 10 de la noche y esa sería la última vez que la vieron con vida. A la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, sus tíos fueron a despertarla para que no llegara tarde al trabajo. De pronto, descubrieron que la puerta de la habitación de invitados en la que se alojaba estaba cerrada con llave. Tras acceder a la habitación, se percataron de que la ventana del dormitorio había sido rota desde el interior de la casa. Había sangre en la ventana y nadie en la casa escuchó cómo se rompía la ventana durante la noche. Parecía que nadie dormía en la cama y que todas las pertenencias de Wanda estaban en la mesita de noche. La casa de los tíos estaba al lado de un lago, y en un muelle en el lago se descubrió el camisón de Wanda con tremendas manchas de sangre. Más tarde ese mismo día, un residente local dijo a los investigadores que vieron a una mujer joven que coincidía con la descripción de Wanda caminando por Alabama State Road, cerca de Huntersville. El testigo dijo que el cabello de la mujer estaba mojado, como si hubiera estado nadando. Al día siguiente, una testigo de Huntersville, Alabama, afirmó haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Wanda, sentada en la parte trasera de un automóvil con dos hombres no identificados en una tienda de conveniencia. Según el testigo, la mujer parecía tener miedo. Resultó que las dos personas que afirmaron haber visto a Wanda estaban mintiendo e inventaron una historia. Los rescatistas del condado de Marshall creyeron que Wanda se ahogó en el lago. Sin embargo, se registró todo el lago y no pudieron encontrar a Wanda, pero sí una canoa vacía que flotaba en el agua. Para hacerlo todo aún más oscuro, se descubrió sangre en la canoa. Después de pruebas de laboratorio, se confirmó que la sangre encontrada en la canoa coincidía con el tipo de sangre de Wanda. En octubre de 2004, un excursionista que buscaba plantas de ginseng descubrió huesos humanos al pie de un acantilado a unas 2 millas de la casa que pertenecía a los tíos de Wanda. En 2008, los restos fueron enviados a un laboratorio de ADN del FBI en Virginia para su análisis. Luego, el FBI pudo confirmar que los restos pertenecían a Wanda. El Departamento de Policía del Condado de Marshall declaró que no creen que haya habido ningún juego sucio y que lo sucedido fue un accidente. Creen que tuvo un ataque de pánico y fue tan severo que rompió la ventana para salir y se lastimó en el proceso. Luego, tomó la canoa, la abandonó al cabo de un rato y corrió hacia el bosque. Afuera estaba tan oscuro que no vio el acantilado y se cayó. Su familia está de acuerdo con la determinación de la policía. Dijeron que Wanda solía tener ataques de pánico y que todo la aterrorizaba. Jennifer Bastian vivía en Tacoma, Washington. Estaba entrenando para un recorrido en bicicleta de la IAMCA por la Isla López. El 4 de agosto de 1986, poco después de las 2 de la tarde, salió de su casa para ir en bicicleta al parque Point Defiance y regresar a casa. Varios testigos la vieron en el parque más tarde ese día. Cuando Jennifer no regresó a su vivienda esa noche, su familia llamó desesperada a la policía. Pasaron 28 días antes de que se encontrara su cuerpo. Un grupo de corredores lo encontró cerca de 5 Mile Drive. Jennifer había sido agredida y estrangulada. Los investigadores encontraron ADN cerca de su cuerpo, que creían que pertenecía a la persona que le quitó la vida a Jennifer. Se creía que David Harold Fisher podría estar involucrado en el caso. David entró en la vida de una niña llamada Laura Lee Burbank en el área de Tacoma en 1970. Fue condenado a 20 años de prisión por este delito. Sin embargo, el 1 de septiembre de 1974, David logró escapar de la prisión. Solo se supo que se había ido varias horas más tarde, cuando contaron a los prisioneros por la noche. Los investigadores creyeron que era posible que David regresara al área de Tacoma y se encontrara con Jennifer. El 6 de diciembre de 1989,
El caso de Jennifer apareció en Unsolved Mysteries. Llegaron algunas pistas, pero no llevaron a ninguna parte. Al año siguiente, el 4 de enero de 1990, David Fisher apareció en Unsolved Mysteries. De hecho, él mismo vio el episodio. Un día después de la emisión del programa, la policía lo arrestó en Alberta, Canadá, y no se sorprendió. David vivía con el nombre de Michael Raymond Porter y trabajaba como vendedor puerta a puerta. Un dato absolutamente inquietante es que realizó espectáculos de magia en escuelas primarias e infantiles. David también estaba casado y tenía hijos, pero su nueva familia no sabía nada de su pasado. En enero de 1990, David fue llevado de regreso a los Estados Unidos para continuar cumpliendo su condena después de 15 años de fuga. David fue investigado por su posible participación en el caso de Jennifer Bastian, pero los investigadores pudieron descartarlo como sospechoso. Michela Welch es otra chica cuya vida fue arrebatada en Tacoma, Washington, apenas unos meses antes que la de Jennifer. Los dos casos siempre han estado relacionados. Los investigadores creían que el mismo hombre era el responsable de acabar con la vida de ambas niñas. Sin embargo, en 2016, las pruebas de ADN demostraron que los responsables eran dos hombres diferentes. Luego, se hizo un boceto compuesto del sospechoso en el caso de Jennifer, un hombre blanco con cabello rubio y ojos azules. El 10 de mayo de 2018, Robert D. Washburn, de 60 años, fue arrestado en Eureka, Illinois, en relación con el caso de Jennifer. Se había insertado en la investigación, y Robert dijo a los investigadores que estaba en el parque cuando Michela y Jennifer desaparecieron. Vivía a menos de 5 millas de Point Defiance Park y a unas pocas millas de la casa de Jennifer. Las autoridades lo arrestaron porque su ADN coincidía con el encontrado en el cuerpo y la ropa de Jennifer. En enero de 2019, se declaró culpable. Confesó que secuestró a Jennifer mientras ella andaba en bicicleta por el parque. Luego, arrastró su cuerpo al bosque, donde la agredió sexualmente y la estranguló hasta su muerte. Fue sentenciado a 27 años de prisión. Para aquellos de ustedes que estén interesados, las pruebas de ADN identificaron a la persona que quitó la vida a Michela como Gary Hartman, también en 2018, Jane Britton. Jane Britton nació el 17 de mayo de 1945 en Cambridge, Massachusetts. Era hija de Chotay Boyd Britton, quien era vicepresidente administrativo de Radcliffe College. Jane asistió a la escuela Dana Hall, una escuela privada en Wellesley. Aprendió a montar a caballo, a tocar el piano y el órgano y a pintar. Después de graduarse de la escuela secundaria, Jane asistió a Radcliffe College. En 1967 se graduó en Radcliffe y fue aceptada en Harvard. Vivía en un apartamento en la Sexta University Road. Fuera de sus estudios, Jane disfrutaba pintando cuadros de animales. Uno de sus compañeros de estudios, James Humphreys, se convirtió en su novio. También socializaba con Donald y Joel Mitchell, que vivían en el apartamento de al lado. La noche del 6 de enero de 1969 era el primer lunes del nuevo año, y las clases diarias se reanudaban tras las vacaciones. Jane y James fueron a cenar a un restaurante. Luego fueron a patinar sobre hielo. Los dos fueron al apartamento de Jane poco después de las 10 de la noche, y James la dejó por la noche poco después de las 11 de la noche. Jane luego fue a la casa de al lado con Donald y Joel Mitchell para tomar un poco de jerez, y regresó a su apartamento después de la medianoche. El día siguiente, 7 de enero, fue un día muy importante para Jane. Era el día de su examen general. Era el final de la parte presencial de su carrera. Cuando Jane no asistió, sus compañeros de clase lo encontraron inusual, ya que había mostrado mucha dedicación a sus estudios. James la llamó varias veces esa mañana, pero ella no respondió. Después del examen fue a su departamento. Su puerta estaba abierta, lo que le permitió entrar. Encontró el cuerpo de Jane boca abajo en su cama. Su camisón estaba puesto sobre su cabeza. James creía que estaba enferma, así que fue a la casa de al lado y le preguntó a Joel Mitchell si podía mirar más de cerca. Cuando lo hizo, descubrió que la cabeza de Jane estaba cubierta de sangre y que ya no estaba viva. Se llamó a la policía de Cambridge y comenzaron a recopilar pruebas. Descubrieron que Jane había sido agredida. Una autopsia reveló que Jane falleció debido a un traumatismo contundente. No se habían sustraído nada de valor del apartamento, lo que llevó a los investigadores a creer que el robo no era el motivo. Un niño que vivía en otro apartamento del edificio escuchó ruidos inusuales en la escalera de incendios esa noche.
Otro vecino de Jane dijo a los investigadores que había visto a un hombre que describió como de aproximadamente 6 pies y 170 libras huyendo del edificio después de la 1 de la mañana. El caso atrajo la atención de los medios nacionales. El New York Times publicó varios artículos sobre el caso durante las siguientes semanas. Después de la investigación inicial, no salió a la luz más información de valor y el caso quedó congelado. En 2017, el ADN avanzó lo suficiente como para que los investigadores pudieran crear un perfil de ADN a partir del ADN encontrado en la escena de un crimen que había pertenecido a un hombre desconocido. Fue ingresado al Sistema Federal de Índices Combinados de ADN, más conocido como CODIS. Esto llevó a los investigadores a Michael Sumter. Michael falleció en 2001. Durante su vida había sido condenado por 2 agresiones. Para estar 100% seguros de que se trataba del ADN de Michael, los investigadores tuvieron que comparar el ADN encontrado en la escena del crimen con el ADN de otro hombre estrechamente relacionado. Utilizando Ancestry.com, los investigadores localizaron al hermano de Michael. Les proporcionó una muestra de ADN. Después de más pruebas de ADN, el hermano de Michael y el 99.92% de la población masculina humana pudieron ser excluidos como sospechosos. Esto confirmó que Michael fue quien le quitó la vida a Jane. No vivía en el área de Cambridge en el momento del crimen. Sin embargo, creció allí y trabajó en la zona 2 años antes del crimen. Michael también tenía una novia en Cambridge. Esto hizo creer a los investigadores que mientras estaba en el área, se encontró con Jane. Wendy Hallison. Wendy Hallison creció en Los Ángeles con sus padres y su hermana mayor Linda. A Wendy le gustaba tocar el piano y pintar. Un domingo por la tarde de 1968, Wendy, de 22 años, llamó a su hermana para informarle de un anuncio en el periódico sobre un secador de pelo en oferta. Wendy quería saber si su hermana Linda quería ir a comprar uno. Linda le dijo a su hermana que no porque quería pasar el día con su familia en casa, así que Wendy se fue sola. Condujo su preciado Thunderbird verde por Fairfax Avenue y compró el secador de pelo. Wendy fue vista por última vez llenando su auto en una gasolinera al final de la calle. Al ver que ese mismo día no regresaba a casa, su familia empezó a preocuparse. Era inusual que ella no se presentara. Su madre llamó a la policía por la noche para denunciar su desaparición. La familia de Wendy también comenzó a buscar por su cuenta. Su cuñado, Jill Court, y su novio tomaron un helicóptero para registrar el barrio desde arriba. Menos de 1 hora después de que comenzara la búsqueda, el novio de Wendy vio su auto estacionado en Fairfax Avenue. Los dos encontraron las llaves del auto en el piso del asiento trasero y fueron a abrir el maletero. Dentro estaba el cuerpo de Wendy. Los investigadores determinaron que había sido agredida y estrangulada. Tenía las uñas rotas y se veían mientras intentaba luchar contra su atacante. Todavía tenía todas sus joyas y su reloj, lo que hizo que los detectives descartaran el robo como motivo. Los investigadores decidieron investigar especialmente a 4 hombres que conocían bien a Wendy: su novio, exnovio, cuñado y amigo. Creyeron que ella conocía al atacante, alguien que sabía que estaba comprando sola. A los investigadores les resultó extraño cómo el novio pudo detectar su coche tan rápido, y lo compararon con encontrar una aguja en un pajar. También falló la prueba del detector de mentiras, lo que generó más sorpresas. Los investigadores recogieron una muestra de ADN del cuerpo de Wendy que pertenecía a un hombre desconocido, pero no pudieron determinar si pertenecía a los 4 hombres que estaban investigando. En 1998, sin embargo, el ADN estaba un poco más avanzado y los 4 hombres fueron eliminados como sospechosos. Si bien el ADN era lo suficientemente fuerte como para eliminar a los sospechosos, era demasiado escaso para compararlo con las colecciones de las bases de datos estatales y nacionales. Los padres de Wendy dejaron su habitación intacta. Su cuñado, Jill, evitó conducir por Fairfax Avenue. El padre de Wendy, Lee, pasaba por la comisaría cada pocos días y preguntaba si había alguna pista nueva. Incluso ofreció dinero buscando a cualquiera que pudiera haber visto a Wendy ese día. La familia estaba entristecida por los hitos que a Wendy le faltaban. Parecía que era lo más difícil para su padre. Ella nació el mismo día que él, y su ausencia se hizo sentir en cada celebración. En 2016, los investigadores sintieron que los avances en el ADN los ayudarían a resolver el caso. Tenían razón. Los llevó a Edwin Dean Richardson. Los antecedentes penales de Edwin comenzaron en su infancia.
Comenzó con robos y a partir de ahí fue escalando. En 1960 fue declarado culpable de intento de robo y secuestro y pasó 8 años en prisión. Fue puesto en libertad condicional en abril de 1968, solo 5 meses antes de que le quitaran la vida a Wendy. Los investigadores no pudieron hablar con él porque falleció 4 años antes. Las pertenencias de Wendy pudieron ser entregadas a su hermana, quien agradeció la noticia, Alex Cooper. Alex Cooper era un hombre de 65 años que vivía en Cranbrook, Columbia Británica. Tenía una esposa llamada Margaret y están casados desde 1952. Alex tuvo 5 hijos y 7 nietos. Era un esposo y un hombre de familia muy querido. Alex no disfrutaba más que pasar tiempo con su familia y hacer música. De 1974 a 1986, Alex trabajó en la industria de la limpieza. En 1986 empezó a trabajar como vendedor. Tenía que pasar parte de su tiempo viajando y a menudo estaba lejos de su familia durante días. En la mañana del 4 de abril de 1987, Lila, la hija de Alex, y su esposo Pete dejaron Cranbrook para ir de compras. Después de pasar un puente, vieron el auto de Alex al costado de la carretera. Decidieron detener su auto al lado del suyo y hablar con él. Los dos caminaron hasta la orilla del río porque asumieron que Alex estaba ocupado pescando. Sin embargo, cuando llegaron al río no había señales de él. Lila estaba preocupada porque Alex tenía una afección cardíaca. Llamó a su madre Margaret, quien le informó que no había visto a Alex en más de 24 horas. Llamaron a varios hospitales, pero no había ingresado en ninguno. Luego, la familia llamó a la policía para denunciar la desaparición de Alex. Los investigadores descubrieron que su coche estaba cerrado con llave. En el interior había ropa y equipo de pesca. Luego se inició una extensa búsqueda aérea y terrestre, pero no se encontró ningún rastro de Alex. Luego, los investigadores decidieron intentar averiguar dónde fue visto por última vez Alex. Descubrieron que almorzó en un restaurante a menos de 1 milla de donde se encontró su automóvil. Margaret dijo a los investigadores que Alex siempre pagaba con un gran fajo de efectivo. Ella creía que alguien vio todo el dinero que llevaba y le robó y le quitó la vida. Lila, en cambio, creía que Alex bajó al río, sufrió un infarto, se cayó y se ahogó. Los periódicos y los programas de televisión recogieron la historia de Alex. Esto llevó a que se presentaran testigos. Habían visto a un hombre que coincidía con la descripción de Alex haciendo autostop en la zona donde se encontró su coche. Esto hizo creer a los investigadores que Alex quería desaparecer. Su familia no creía que ese fuera el caso, ya que él era un devoto hombre de familia. Tampoco tendría mucho sentido que dejara sus medicamentos para el corazón y sus tarjetas de crédito en casa. Un año después de que Alex fuera visto por última vez, Margaret comenzó a buscar el certificado de nacimiento de Alex. Descubrió que no había ningún certificado emitido a su nombre. Tampoco pudo encontrar ningún registro de Alex Cooper antes de su matrimonio en 1952. Esto dejó a la familia Cooper en un estado constante de incertidumbre. Luego, el 27 de mayo de 1991, la familia sufrió otra conmoción. Al otro lado del país, en Toronto, otro hombre desapareció. Este hombre también era vendedor ambulante. Su nombre era David Cooper. David llevaba aproximadamente 1 año viviendo en una pensión. Vendía productos cárnicos a familias por teléfono. Durante uno de sus viajes de negocios, un amigo suyo denunció su desaparición. Cuando los investigadores miraron dentro de su habitación, encontraron una foto de él sosteniendo a su nieto. Los investigadores creían que David Cooper se parecía mucho a Alex Cooper. Le mostraron la foto a la familia de Alex y pudieron confirmar que Alex y David eran el mismo hombre. El 29 de mayo de 1991, Alex fue a su habitación después de su viaje de negocios. Se dio cuenta de que alguien estaba allí mientras él estaba fuera. Llamó a su casera y ella le dijo que tenía que abrir la puerta a los investigadores. Cuando la policía volvió a la habitación unos días después, Alex ya se había ido. Los investigadores y la familia de Alex creían que algo debía haber sucedido en su pasado, lo que le obligó a desaparecer. El 25 de septiembre de 1991, el caso de Alex apareció en Misterios sin resolver. Un espectador de Hamilton, Canadá, reconoció a Alex y llamó a la policía. Los investigadores localizaron a Alex en Hamilton. Les dijo que su verdadero nombre era Alvin Arsenault.
En 1948, cuando tenía 26 años, trabajó en Union Pacific Railroad. Fue acusado de robo. Alex no quería ser arrestado por un crimen que no cometió. Entonces cambió su nombre por el de Alex Cooper, y 4 años después se casó con Margaret. Cuando cumplió 65 años, se dio cuenta de que no podría recibir una pensión porque no tenía los documentos necesarios. No se atrevió a decirle a su familia que les había estado mintiendo todos esos años y decidió desaparecer. Winston Bright. Winston Bright vivía en Nueva York, tenía hijos y una esposa, Leslie. Trabajó para Verizon durante 20 años. El 12 de octubre de 1990, Winston llamó a su esposa desde el trabajo a la hora del almuerzo. Todo parecía ir bien con Winston, pero nunca llegó a casa. Leslie buscó a su marido durante años, hasta que perdió la esperanza de que todavía estuviera vivo. Luego, 2 décadas después, llegó a la puerta de Leslie un hombre llamado Kwame Seku, quien afirmó ser Winston Bright. Sin embargo, Leslie no le creyó. Kwame acudió a los tribunales para que lo reconocieran como Winston Bright, pero el caso fue desestimado porque no tenía forma de probarlo. No fue hasta 2018 cuando Kwame pudo demostrar que efectivamente era Winston, cuando dio muestras de ADN que coincidían con el ADN de su madre y sus hijos. Kwame afirma que sufrió amnesia, y lo primero que recuerda es vagar por las calles de San Diego sin tener idea de quién era. Dice que adoptó su nombre actual de Kwame Seku cuando lo leyó en un periódico. Solo recordaría fragmentos de su vida anterior. En 2008 empezó a trabajar como docente. Se enteró de su caso de desaparición en línea y se dio cuenta de que él era el hombre en cuestión. Estaba de viaje a Nueva York cuando reconoció a un antiguo conocido de un grupo de testigos de Jehová al que pertenecía. Cuando se conocieron, avisaron a su ex esposa. Leslie Bright dijo que ahora cree que Kwame es en realidad Winston Bright, pero dijo que no creía en su afirmación de amnesia. Ella siente que Winston simplemente los abandonó y comenzó una nueva vida. Irene Garza. Irene Garza nació en 1934 en McAllen. Es una ciudad en el condado de Hidalgo, Texas. Se graduó en la escuela secundaria McAllen. En 1960 trabajó como maestra en una escuela primaria de McAllen. Irene expresó satisfacción en su trabajo. También era muy religiosa y asistía a la Iglesia del Sagrado Corazón. El 16 de abril de 1960, Irene les dijo a sus padres que iba a confesarse a la iglesia. Pasada la medianoche, ella todavía no estaba en casa y sus padres se preocuparon, por lo que denunciaron su desaparición. 2 días después, el 18 de abril, el bolso y el zapato izquierdo de Irene fueron encontrados en la carretera. Una mujer llamó a los padres de Irene, afirmando ser Irene, y les dijo que la habían secuestrado. Sin embargo, se descubrió que la llamada era falsa. Un hombre empezó a decirle a la gente que le había quitado la vida a Irene, pero eso fue solo una broma horrible hecha por el hombre después de haber estado bebiendo mucho. El 21 de abril de 1960, 5 días después de haber sido vista por última vez, su cuerpo fue encontrado en un canal en una zona a varios kilómetros de distancia. Irene había sido agredida y asfixiada. Cualquier evidencia de ADN que el atacante pudiera haber dejado fue eliminada por el tiempo que su cuerpo pasó en el agua. Las autoridades interrogaron a unas 500 personas en varias ciudades de Texas. Esto incluía a delincuentes conocidos, familiares de Irene y sus exnovios. El sacerdote que escuchó la última confesión de Irene, John Fight, pronto quedó bajo sospecha. Los miembros de la iglesia dijeron que la fila de confesión avanzaba muy lentamente la noche en que Irene fue vista por última vez y que el sacerdote pasó mucho tiempo con ella. También se notó que John tenía rasguños en las manos. Cuando se le preguntó, John negó haber visto a Irene esa noche, pero luego admitió haberlo hecho. Unos días después de que se encontró el cuerpo de Irene, se drenó el canal. Allí, los investigadores encontraron una cámara perteneciente a John Fight. En 2002, 2 conocidos de John, Dale Tackney y Joseph O'Brien, acudieron a la policía para decir que John les confesó que había quitado la vida a Irene. Los investigadores creían que John era responsable de lo que le pasó a Irene, pero no creían que tuvieran suficiente para condenarlo. En 2016, un nuevo fiscal de distrito asumió el cargo en el condado de Hidalgo y el caso se abrió nuevamente. En febrero de 2016, John Fight fue arrestado en Arizona en relación con el caso Irene. Luego fue extraditado a Texas. Su juicio comenzó en noviembre de 2017. En diciembre fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua.
John falleció por causas naturales en 2020 a la edad de 87 años. Barbara Brodkin. Justo antes de las 8 de la mañana del 19 de marzo de 1993, la policía recibió una llamada al 911 de un niño de 6 años que había encontrado el cuerpo de su madre en su departamento en Toronto, Canadá. Se enviaron servicios de emergencia al edificio, pero Barbara Brodkin, de 41 años, ya se había ido. Tenía una puñalada en el pecho. Se llevaron una gran cantidad de dinero en efectivo, por lo que los investigadores creyeron que el motivo fue un robo. Los investigadores buscaron testigos, examinaron las pruebas y entrevistaron a más de 100 personas. El atacante no pudo ser identificado y el caso quedó archivado. En agosto de 2017 se reabrió el caso. Las pruebas recogidas en la escena del crimen se enviaron para exámenes de ADN. Esto llevó a los investigadores a un hombre llamado Charles Mustard y lo arrestaron. La detective Stacy Gallant dijo que Charles y Barbara se conocían, pero no dio más detalles. Los investigadores creen que este caso está resuelto y no están buscando a ningún otro sospechoso en el caso. Sin embargo, están pidiendo a cualquiera que tenga más información que se presente. Desconocida la banda Dana Dodd. El cuerpo de una mujer blanca, de entre 17 y 25 años, fue encontrado el 29 de octubre de 2006 en Kilgore, Texas. En sus bolsillos se encontró un total de $40. Se cree que falleció entre las 8 y 15 y las 10 de la noche del día anterior. La mujer desconocida recibió el apodo de la desconocida lavanda, probablemente debido al suéter morado que llevaba. Los detectives pudieron recuperar de su cuerpo una muestra de ADN perteneciente a un hombre desconocido. Muchos residentes empezaron a señalar a personas sospechosas que creían que podrían estar involucradas y se inició una investigación. En enero de 2014, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados publicó un boceto compuesto digital. Esto llevó a que la madre de Brandy Wells, de 23 años desaparecida, se presentara. Brandy había desaparecido después de salir a un club nocturno en Longview, Texas, en agosto de 2006. Después de las pruebas de ADN, se descubrió que la desconocida lavanda no era Brandy Wells. En agosto de 2018, un hombre llamado Joseph Wayne Burnett confesó a la policía que acabó con la vida de la desconocida lavanda. Fue interrogado originalmente en 2007 porque vivía en la zona y fue condenado por un delito similar. También en 2018, el proyecto DNA Doe decidió intentar descubrir la verdadera identidad de la desconocida lavanda. Analizaron su perfil de ADN y encontraron a su prima que también vivía en Texas. El 11 de febrero de 2019, anunciaron que la verdadera identidad de la desconocida lavanda es Dana Dodd. La madre de Dana la abandonó cuando era un bebé y su padre se quedó sin hogar. En 2000, dejó al resto de su familia en Florida y se mudó a Texas. Allí se unió a un equipo de ventas de revistas puerta a puerta. Se cree que conoció a Joseph Wayne Burnett mientras trabajaba. Anna Marie Hlavka. Anna Marie Hlavka, de 20 años, residía en Portland, Oregón, en 1979. Tenía un apartamento en el que vivía con su novio y su hermana llamada Rose. Anna y Rose trabajaban en un McDonald's cerca del apartamento. El 24 de julio de 1979, Anna regresó a casa después del trabajo alrededor de las 5 de la tarde. Alrededor de las 10 de la noche, Rose llegó a casa y llamó a Anna. Cuando Anna no respondió, Rose fue al dormitorio de Anna. Allí encontró el cuerpo sin vida de Anna. La habían agredido y estrangulado. Los detectives recogieron pruebas forenses de la escena del crimen. También comenzaron a buscar testigos. Un compañero de trabajo la vio afuera del apartamento a las 5 de la tarde, por lo que al menos sabían que el crimen tuvo lugar entre las 5 y las 10 de la noche. Los detectives también entrevistaron a delincuentes que habían cometido delitos similares en el área. Desafortunadamente, esto no los acercó más a la solución del caso. En 2009, el ADN avanzó lo suficiente como para utilizar la evidencia forense encontrada en la escena del crimen para crear el perfil de ADN de la persona que le quitó la vida a Anna. Se ingresó en la base de datos CODIS, pero no se pudo hacer ninguna coincidencia. En abril de 2018, los investigadores se enteraron de una nueva técnica utilizada que podría ayudarlos a resolver el caso. Se pidió ayuda a Parabon Nanolabs. Tomaron el ADN que los investigadores habían recopilado e intentaron encontrar familiares del sospechoso en bases de datos públicas de ADN. En octubre de 2018 encontraron la pareja, Jerry McFadden.
McFadden nació en 1948 en Texas. El 4 de junio de 1986 secuestró a Brian Boone, de 19 años, a Gina Turner, de 20, y a Suzanne Harrison, de 18. Acabó con todas sus vidas. Fue detenido poco después, en julio de 1986, pero logró escapar. Solo unas horas más tarde, fue arrestado nuevamente, luego de ser encontrado en una casa abandonada. En octubre de 1999, McFadden, de 51 años, fue ejecutado por sus crímenes. Se cree que es responsable de muchos más crímenes. Los investigadores descubrieron que McFadden estaba en Oregon en el momento en que le quitaron la vida a Anna. Para la familia de Anna la noticia es agridulce. Tanya Kaak. Tanya Nicole Kaak nació el 14 de octubre de 1981 en el condado de Allegheny, Pensilvania. No tuvo una gran infancia y su familia tuvo problemas económicos. Asistió a la escuela secundaria Cornell en 1996. Allí, Tanya, de 14 años, se hizo amiga del guardia de seguridad de la escuela, Thomas House, que tenía más del doble de edad que ella. Era muy popular en su escuela y agradaba a todas las chicas. Ningún otro chico podría competir con él. Thomas solía sacarla de clases para hablar con ella. Un día, cuando la sorprendió faltando a clases, la besó. Los dos habían empezado a salir. Con el tiempo, Thomas la convenció de huir de su familia y mudarse con él, lo cual hizo. Tanya huía a menudo, por lo que pasó una semana antes de que su familia denunciara su desaparición. La policía solo la buscó durante unos días antes de darse por vencida. Nadie sabía que ella se quedaría en la casa de Thomas. Vivía con sus padres y su hijo. Llegó a grandes extremos para ocultar a Tanya de su familia. Ella estuvo confinada en su habitación y tuvo que usar un balde como retrete. En 2000, Thomas presentó a Tanya a sus padres, pero dijo que su nombre era Nikki Allen. Él les dijo a sus padres que ella es su novia y que se mudaría con ellos. Después de esto, a Tanya se le permitió salir ocasionalmente de la casa, pero tenía un estricto toque de queda. Pronto se dio cuenta de que lo que tenía con Thomas no era normal y decidió que tenía que alejarse. Tanya escapó el 21 de marzo de 2006 con la ayuda de Joe Sparrico, dueño de una tienda de comestibles en el vecindario. Ella le reveló quién era realmente y él llamó a la policía para ir a la casa de Thomas, donde fue arrestado de inmediato. Tanya tenía 24 años en ese momento. Antes de su juicio, Thomas fue puesto bajo arresto domiciliario, lo cual es un poco irónico considerando que en realidad también se quedó con Tanya. También se apuñaló y fue trasladado a un hospital psiquiátrico. En 2007 se declaró culpable de los cargos que se le imputaban y fue condenado a entre 5 y 15 años de prisión. Tanya escribió un libro sobre su experiencia, llamado Memorias de un niño del cartón de leche, la historia de Tanya Nicole Cash, Bobby Witt y Mayong Achiiwa Cho. En mayo de 1998, el cuerpo de una mujer asiática fue encontrado al costado de la carretera en Spartanburg, Carolina del Sur. Falleció por asfixia. El 25 de septiembre del mismo año, un equipo de paisajismo que cortaba césped debajo de un cartel publicitario a lo largo de Industrial Drive en Mebane, Carolina del Norte, encontró los restos de un niño. Se creía que tenía una tez morena clara y potencialmente podría ser hispano. Se hicieron bocetos de la mujer y el niño para intentar identificarlos, pero fue en vano. En octubre de 2018, la tecnología del ADN estaba más avanzada y se descubrió que el niño tenía un padre blanco y otro asiático. En diciembre de 2018, la doctora Barbara Ray Venter, conocida por su trabajo en ADN, examinó el caso de un niño. Pudo hacer coincidir su ADN con el de uno de los miembros de su familia que envió su información a su base de datos GEDmatch. Luego, el niño fue identificado como Bobby Adam Witt. Su familia no denunció su desaparición porque creían que él y su madre se fueron a vivir a Corea del Sur. Los investigadores creían firmemente que su madre podría haber sido la mujer cuyo cuerpo también encontraron. Después de las pruebas de ADN, se confirmó que su nombre era Mayong Hwa Cho y que era la madre de Bobby. Poco después de la identificación, el padre de Bobby, John Russell Witt, confesó que tomó el cuidado de Bobby y Mayong. Se declaró culpable el 15 de enero de 2020 y fue sentenciado a 58 años de prisión. No se sabe por qué hizo lo que hizo. Aleasia Stancil. Aleasia Stancil nació en marzo de 1994 en Phoenix, Arizona. Su madre, Toni Stancil,
Había estado pasando por momentos difíciles después de dejar la Fuerza Aérea. Una noche de diciembre de 1994, Tony dejó a Aleasia con una amiga suya, alegando que necesitaba unos días para despejarse. Cuando Tony regresó 2 días después, el bebé ya no estaba. Solo denunció la desaparición de Aleasia el año siguiente, en marzo de 1995. Los investigadores intentaron encontrar a Aleasia, pero no pudieron. La vida de Tony fue arrebatada ese mismo año en lo que sigue siendo un caso sin resolver. En 2008, los detectives de casos sin resolver desarrollaron un perfil de ADN de Aleasia utilizando material genético de sus familiares vivos. Luego, se utilizó software para crear imágenes que mostraran cómo se veía ella en los años transcurridos desde su desaparición. En 2014, una mujer de Connecticut entró en un hospital sin identificación. Una enfermera empezó a buscar personas desaparecidas en línea. Descubrió una imagen de la desaparecida Aleasia Stansel, envejecida, y se parecía a la mujer. Luego se realizó una prueba de ADN y se confirmó que esta mujer era en realidad la desaparecida Aleasia Stansel. Había sido adoptada y criada con un nombre diferente. Además de eso, no sabemos mucho sobre ella y parece que ella así lo quiere. Arliss Perry. Arliss Dykema creció en Bismarck, Dakota del Norte. En agosto de 1974, Arliss, de 19 años, se casó con Bruce Berry. Los dos se habían mudado al campus de la Universidad de Stanford, donde Bruce estudiaba medicina. Arliss empezó a trabajar como recepcionista en un bufete de abogados local. Poco después de las 11 de la noche del 12 de octubre de 1974, Arliss y Bruce tuvieron una discusión. Arliss le dijo a su marido que iría sola a la iglesia memorial de Stanford y los dos tomaron caminos separados. Cuando Arliss no regresó a casa, Bruce se preocupó y denunció su desaparición. Los oficiales de la oficina del sheriff del condado de Santa Clara fueron a la iglesia, pero encontraron que todas las puertas estaban cerradas con llave. A la mañana siguiente, el guardia de seguridad del campus, Stephen Crawford, encontró el cuerpo de Arliss alrededor de las 5:45 de la mañana en la iglesia. Un picahielos sobresalía de la parte posterior de su cabeza. La habían agredido y estrangulado. Los investigadores examinaron a su marido y a un guardia de seguridad, pero pasaron la prueba del polígrafo y no hubo pruebas concretas de que ninguno de los dos hubiera cometido el crimen. En 2018, con ADN más avanzado, los investigadores decidieron realizar pruebas de ADN en un ADN que encontraron en la escena del crimen en 1974 y que pertenecía al atacante. Luego, los investigadores pudieron confirmar que Stephen Crawford fue quien acabó con la vida de Arliss. El 28 de junio de 2018, la policía llegó a su casa para arrestarlo, pero Stephen cerró la puerta y acabó con su propia vida. Jessica Lynn King. Jessica Lynn King nació el 24 de septiembre de 1975 en Columbus, Ohio. En 1990, Jessica, de 15 años, era una estudiante modelo. Tenía altas notas y era animadora. Sus notas bajaron y ella, sin embargo, conoció a un chico y se enamoró de él. El 4 de marzo de 1991, sus padres acudieron a un centro de asesoramiento gratuito en Columbus, pidiendo ayuda, ya que no sabían qué más hacer con Jessica. El Hogar para Adolescentes con Problemas ofreció a los residentes sesiones de asesoramiento individual y familiar durante 2 semanas. El 15 de marzo salió de casa para ir de compras. Jessica fue vista con vida por última vez en una parada de autobús alrededor de las 6 de la tarde. Al ver que no regresaba a la casa, llamaron a la policía. 2 días después, su cuerpo fue encontrado en el cementerio de Foster Chapel, a unas 20 millas de su casa. La mujer fue agredida y golpeada con un objeto contundente. La evidencia mostró que ella corrió por el cementerio, tratando de alejarse de su atacante. La investigación inicial se centró en el novio de Jessica, Sean Thompson. Sin embargo, fue descartado como sospechoso, ya que la evidencia de ADN lo absolvió en este caso. En 2008, los investigadores consiguieron la oportunidad que buscaban. Un hombre llamado Marvin Lee Smith fue arrestado por un caso diferente. Cuando se tomó su ADN, descubrieron que coincidía con el ADN encontrado en la escena del crimen en el caso de Jessica. Marvin confesó haberle quitado la vida. Fue sentenciado a cadena perpetua. Deanna Bowdoin.
Diana Bowdoin, de 21 años, vivía en el condado de Maricopa, Arizona, en 1978. Asistió a la Universidad Estatal de Arizona. La noche del 7 de enero de 1978, Diana cenó en casa de sus padres. Luego fue a un bar local con una de sus amigas. Se quedó hasta poco después de medianoche. De camino a casa, fue a una tienda a comprar leche. En algún momento antes de las 2 de la mañana, Diana llegó a casa. Alrededor de las 2 de la mañana, el novio de Diana abrió la puerta para entrar a su departamento. Descubrió a Diana acostada en su cama con un cinturón alrededor del cuello. Estaba cubierta de puñaladas. Cortó el cinturón, llamó a la policía y comenzó la reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, ya era demasiado tarde y ella ya se había ido. Los investigadores descubrieron que su atacante también la agredió. Había dejado su ADN en su cuerpo. Los investigadores compararon esta muestra de ADN con el ADN del novio de Diana, pero no coincidió y fue descartado como sospechoso. Se necesitarían más de 20 años para resolver este caso. En 2001, el detective Tom Magazzini decidió volver a analizar el ADN de la ropa de Diana. Esto les dio un mejor perfil de ADN del sospechoso. También fue en 2001 cuando el FBI estaba ocupado compilando la base de datos CODIS, que le dio a Tom acceso a una base de datos nacional de ADN de delincuentes. Ingresó el ADN en la base de datos CODIS y hubo una coincidencia. Clarence Wayne Dixon, empleado de una gasolinera de 52 años, ya estaba en prisión. En 1985, estaba en libertad condicional y atacó a una mujer con un cuchillo. Ese verano, agredió a una corredora. Se cree que agredió al menos a 10 mujeres. Su juicio por el caso de Anna comenzó en noviembre de 2007 y fue declarado culpable. Susan Galvin. En 1966, Susan Galvin, de 19 años, se mudó de Spokane, Washington a Seattle. Comenzó a trabajar como empleada administrativa en un departamento de policía de Seattle. El 13 de julio de 1967, el cuerpo de Susan fue encontrado en el ascensor del Seattle Center. La habían agredido y estrangulado. Durante más de 50 años, los investigadores intentaron en vano encontrar un sospechoso en el caso sin resolver. Luego, en 2018, los investigadores decidieron utilizar la genealogía genética para ayudar a resolver el caso. El ADN utilizado recogido en la escena del crimen pertenecía a un hombre desconocido y lo ingresó en la base de datos GEDmatch. Esto llevó a los investigadores a Frank E. Whippach. Tenía 26 años en el momento del crimen y vivía en un área de Seattle. Desafortunadamente, no habrá justicia para Susan ni para su familia, ya que Frank falleció en 1987. Susan era la mayor de 8 hermanos. Su hermano Larry Galvin hizo una declaración después de escuchar que Frank fue la persona que le quitó la vida a su hermana. La pérdida la sintió principalmente su madre, quien hizo todo lo posible para mantenernos cerca de ella. Sería difícil para ella perder otro hijo. Para ella la pregunta no era necesariamente quién, sino por qué. Los niños éramos jóvenes y resistentes. Encontramos nuestras propias maneras de afrontar la situación. Con el paso de los años, nos dispersamos con los vientos. Jane Antunes. En 1977, Jane Morton Antunes vivía en Atascadero, California. Recientemente se había divorciado de su marido. Su hija se fue a vivir con él a Oregón, mientras que Jane se fue a vivir con sus padres. La tarde del 17 de noviembre de 1977, Jane salió de la casa de su familia para visitar a algunos de sus amigos. Ella nunca llegó a su destino. Al día siguiente, su hermano David se dio cuenta de que ella no regresaba a casa y fue a buscarla. David hizo un descubrimiento aterrador. Encontró un vehículo familiar en una carretera a aproximadamente 1 milla de su casa. Dentro estaba el cuerpo de su hermana en el asiento trasero. Tenía una herida en el cuello. Esta no fue la primera gran pérdida para la familia de Jane. En 1965, la hermana de Jane sufrió un accidente automovilístico fatal. La única pista que obtuvieron los investigadores fue un testigo que afirmó haber visto a Jane recoger a un hombre en su vehículo. Los investigadores también observaron a un hombre llamado Rudy Martínez. Había sido puesto en libertad condicional en Atascadero después de cumplir condena en prisión por agredir a una mujer. Martínez era un fuerte sospechoso, pero los investigadores no tenían pruebas concretas de que estuviera involucrado y el caso quedó congelado. En 2017, un detective de la Unidad de Casos sin Resolver examinó el caso una vez más.
Usó evidencia para crear una búsqueda de ADN familiar. Pronto se hizo evidente que el ADN de Martínez coincidía con el ADN encontrado en la escena del crimen. Sin embargo, hubo un problema para los investigadores. En ese momento, Martínez ya no estaba vivo y necesitaban su ADN para confirmar que le quitó la vida a Jane. Los investigadores lograron localizar a una exnovia suya. Ella tenía una navaja que le pertenecía. Luego se extrajo de la navaja el ADN de Martínez. Luego se confirmó que Martínez fue quien le quitó la vida a Jane Antunes. Kristen Swanson. Kristen Swanson, de 22 años, vivía en Denver, Colorado. En 1980, trabajó como camarera en un restaurante. El 28 de noviembre de 1980, Kristen dejó el trabajo. Luego pidió prestado el auto de una amiga para ir a casa y cambiarse de ropa antes de ir a una fiesta. Sin embargo, Kristen nunca llegó a su destino. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado tirado en el asiento delantero de un Chevy Malibu 1968 en el noreste de Denver. Kristen había sido apuñalada en el pecho. Los investigadores encontraron ADN masculino en la escena del crimen. Se probó con el ADN del prometido de Kristen, Steve House, y otros hombres en su vida, pero no se pudo hacer una coincidencia. En 2010, se volvió a investigar el caso. El ADN estaba más avanzado para entonces. Los investigadores decidieron ingresar el ADN de la escena del crimen en la base de datos CODIS. Esta vez encontraron una coincidencia. Roderick Elias fue vinculado al crimen mediante el ADN. En 1980 estaba en libertad condicional y vivía con su hermano en Denver. En marzo de 2010, Elias fue arrestado en Topeka, Kansas. Los investigadores no creen que Elias y Kristen se conocieran antes del crimen. La madre de Kristen y sus dos hermanas estaban eufóricas de que se hubiera realizado un arresto y de que se hiciera justicia. Steve House dijo lo siguiente: Kristen era una persona maravillosa, cariñosa y afectuosa. Nos la quitaron demasiado pronto y mucha gente esta noche estará muy feliz con esta noticia. En junio de 2011, Roderick Elias, de 54 años, fue declarado culpable del crimen por un jurado después de un juicio de 2 semanas. Deborah Dalzell. Deborah Dalzell, de 47 años, vivía en Sarasota, Florida, en 1999. Trabajó como gerente de oficina en una empresa llamada KMS Telecom. El 28 de marzo, Deborah habló con su hermana alrededor de las 4 de la tarde. Esa sería la última vez que alguien vio a Deborah con vida. Vivía sola en 5356 Colony Meadows Lane en Sarasota, Florida. El 29 de marzo, Deborah debía estar en el trabajo a las 8 de la mañana, sin embargo, nunca llegaría. Su gerente estaba preocupado y condujo hasta su casa en 10:45. Descubrió que su casa estaba cerrada, que los autos aún estaban en el garaje y que su televisor estaba encendido. También descubrió que se había cortado una mampara en el área de la piscina. Esto realmente le preocupó y llamaron a la policía. Los agentes entraron a la casa por una ventana. En el interior encontraron el cuerpo de Deborah. La habían agredido y estrangulado. Los investigadores concluyeron que un hombre desconocido escaló una pared de 6 pies, cortó una pantalla en el área de la piscina y luego agredió y estranguló a Deborah. El ADN del hombre fue recolectado de su cuerpo. Fue presentado al Sistema Nacional de Índices Combinados, también conocido como CODIS. Sin embargo, no se pudo hacer una coincidencia. Desde entonces, numerosos detectives y personal de la escena del crimen han pasado miles de horas investigando este caso. Recolectaron casi 100 muestras de ADN y las compararon directamente con el ADN del sospechoso. En 2015, los detectives comenzaron a investigar la viabilidad del análisis de fenotipo de ADN para ayudar a resolver casos sin resolver. Los detectives se pusieron en contacto con una empresa llamada Parabon Nanolabs. Pueden predecir la apariencia física de una persona utilizando su ADN. El sistema se llama fenotipado instantáneo de ADN. En 2016, Parabon Nanolabs realizó un análisis de fenotipo del ADN del sospechoso recolectado del cuerpo de Deborah. Esta es la imagen que se les ocurrió: un hombre de piel clara, ojos marrones o avellana y cabello negro o castaño. Los detectives utilizaron esta información para revisar sujetos anteriores entrevistados por detectives, desarrollar nuevas pistas y entrevistar a otras personas.
En 2018, los detectives contrataron nuevamente a Parabon Nanolabs para probar el ADN con bases de datos públicas de ADN. Se proporcionó información genealógica que los detectives utilizaron para crear un árbol genealógico del sospechoso. Esto llevó a los detectives a un hombre llamado Joseph Fleming. Joseph tuvo 2 hijos, Luke y Jesse Fleming. Luke y Jesse vivían en 5185 Magnolia Pond Drive en Sarasota, Florida. Esto está a menos de 1 milla de donde vivía Deborah. Jesse es un delincuente convicto. Su ADN estaba en la base de datos del codificador. Después de las pruebas de ADN, fue eliminado como sospechoso. Luego, los detectives pudieron obtener una muestra de ADN de Luke Fleming. Luego de ser analizado, se confirmó que Luke Fleming le quitó la vida a Deborah Dalzell. El 16 de septiembre de 2018, Luke Fleming fue arrestado en el condado de Manatee, Florida. Tenía 20 años en el momento del crimen. El 27 de febrero de 2020, Luke Fleming fue declarado culpable. La hermana de Deborah dijo esto: "Lo siento, hoy estoy un poco charco, lo siento. Venimos de una familia numerosa y muy unida. Ahora estamos repartidos por todo el país. Todos hemos esperado más de 19 años por esta noticia. 19 años de graduaciones, bodas, nuevos bebés e hitos familiares que Deborah se ha perdido. Extrañamos a Deborah todos los días". Pamela Cajanes. Pamela Cajanes creció en Stillwater, Minnesota. En 1984, Pamela, de 25 años, se alistó en la Marina. En mayo de ese año, dejó atrás a su familia y voló por todo el país hasta Orlando, Florida, para comenzar a entrenar en el Centro de Entrenamiento Naval de Orlando. Lamentablemente, Pamela nunca tuvo la oportunidad de ver sus sueños hechos realidad. 2 días después de su graduación, en agosto de 1984, su cuerpo sin vida fue descubierto frente a una casa vacía en Sanford, Florida. La habían agredido y estrangulado. Los investigadores pudieron recolectar ADN de un hombre desconocido de su cuerpo. En 2000 y 2005, los investigadores intentaron sin éxito encontrar una coincidencia de ADN con el atacante de Pamela. En 2015, los investigadores tuvieron un respiro. El ADN de la ropa de Pamela fue enviado a un servicio de genealogía forense privado. Los investigadores pudieron acceder a perfiles de ADN de personas que enviaron su ADN a sitios web de genealogía. Encontraron una coincidencia con un pariente lejano del atacante de Pamela. Los investigadores comenzaron a construir un árbol genealógico que los llevó hasta Thomas Louis Gardner. Trabajó como higienista dental en Jacksonville, Florida. Thomas era compañero de clase de Pamela en 1984. Los investigadores tenían que asegurarse de encontrar al chico adecuado. Recogieron un cigarrillo que había fumado. Las muestras coincidían con el ADN encontrado en la piel recogida debajo de las uñas de Pamela. Fue arrestado en marzo de 2019. Aún no se ha hecho público el motivo del crimen. Los familiares sobrevivientes de Pamela estaban muy felices de escuchar la gran noticia cuando los investigadores les informaron sobre su arresto. Pamela Faye Felkins. Pamela Felkins vivía en el condado de Faulkner, Arkansas, en 1990. Trabajaba en una tienda de vídeos. El 2 de febrero, Pamela era la única empleada de servicio en un videoclub de Crossroads. Alrededor de las 9 de la noche, su marido, David Felkins, vino a recogerla. No había señales de Pamela. Su bolso, sus llaves y su abrigo estaban en la tienda, pero no la encontraron por ningún lado. David denunció su desaparición y pronto un grupo de búsqueda la estuvo buscando. Era una noche fría y lluviosa, lo que lo hacía difícil. Al día siguiente, 2 de los primos de Pamela hicieron un descubrimiento espantoso en Clinton Mountain Road. En un antiguo vertedero encontraron su cuerpo sin vida. La habían agredido. La herida mortal había sido un golpe en la cabeza. Se recogió ADN masculino de su cuerpo. Los investigadores pidieron a cualquiera que tuviera información que se presentara. Una pareja joven dijo a la policía que salieron de la tienda a las 10:40 de la noche, justo cuando un hombre entraba. Era un hombre blanco, alto y corpulento, de unos 40 años, con un tatuaje en el brazo izquierdo. Alguien que comía en un restaurante Wagon Wheel al lado del videoclub afirmó que vio un vehículo allí en el momento del secuestro. Fue descrito como un Chevrolet azul claro con un panel blanco y una carrocería blanca. Todos en un radio de 100 millas estaban atentos, pero nunca lo vieron. Para 2018, la tecnología del ADN
había avanzado hasta el punto en que los genealogistas forenses podían buscar en bases de datos ancestrales coincidencias con muestras de ADN encontradas en las escenas del crimen. Usando esta técnica, creyeron que Edward Reniger le quitó la vida a Pamela. Trabajó como camionero. En el momento del crimen, vivía en el condado de Faulkner y había sido cliente de una tienda de videos muchas veces. Tenía antecedentes de agredir a mujeres y cumplió 10 meses de prisión en 1994. En 2002, falleció en Salt Lake City, Utah, por causas naturales. Los investigadores recogieron una muestra de ADN de la hija de Edward. Luego, se confirmó que le quitó la vida a Pamela Felkins. Jodine Serrin. Jodine Serrin vivía en San Diego, California. En 2007 tenía una discapacidad mental, pero era una persona muy funcional. A Jodine le encantaba ayudar a los demás. Fue voluntaria en su iglesia y en la San Diego Humane Society y participó activamente en la Alianza Nacional para los Enfermos Mentales. Jodine amaba a los animales y también disfrutaba andar en bicicleta, hacer kayak y caminar por la playa. Vivía sola en un condominio a nivel del suelo en Carlsbad, California, que sus padres le compraron. El día de San Valentín de 2007, los padres de Jodine fueron a ver cómo estaba para asegurarse de que todo estuviera bien. No todo estaba bien. Dentro del condominio, sus padres encontraron a un hombre que no conocían. Le dijeron que se fuera. Cuando entraron a la habitación de Jodine, descubrieron que la habían agredido y estrangulado. A pesar de ver el rostro del atacante, el caso tardaría más de una década en resolverse. En 2018, los investigadores decidieron ponerse en contacto con la empresa de la que quizás haya oído hablar, Parabon Nanolabs. La empresa se especializa en algo llamado fenotipado de ADN. Este es el proceso de utilizar evidencia de ADN no identificada dejada en la escena del crimen para predecir la apariencia física y la ascendencia de alguien. Lo utilizan las fuerzas del orden para generar pistas en investigaciones criminales, limitar listas de sospechosos e identificar restos desconocidos. Parabon Nanolabs creó esta imagen para mostrar cómo podría haber sido el atacante en 2007. También hicieron uso de la genealogía genética. Este es el proceso en el que utilizaron la evidencia de ADN encontrada en la escena del crimen para crear el árbol genealógico del sospechoso. Afortunadamente, llevó a los investigadores hasta David Mabrito. Era un transeúnte y se quitó la vida en 2011. Fueron los familiares de David quienes ingresaron su ADN en una base de datos pública de ADN y llevaron a los investigadores hasta él. El Departamento de Policía de Oceanside, en California, también pudo ayudar. Tenían una muestra del ADN de David que recogieron en una parada de tráfico. Este ADN también coincidía con el ADN encontrado en la escena del crimen y confirmó que David le quitó la vida a Jodine Serrin. Su familia dijo esto en su declaración. Había alegría en su risa, amor en su corazón y fe en su alma. La familia Serrin estará eternamente agradecida al Departamento de Policía de Carlsbad por sus destacados esfuerzos para lograr justicia. Denise Bolser. Denise Bolser era una mujer de 24 años que vivía en Manchester, New Hampshire. Trabajó como contable para una pequeña empresa. El 17 de enero de 1985 desapareció y la única pista fue una nota que quedó atrás. Unos días después de su desaparición, la policía encontró su camioneta en el aeropuerto Logan de Boston. Su tarjeta de seguro social, su certificado de nacimiento y sus tarjetas de crédito estaban cuidadosamente organizados en el taburete del coche. Un año después de su desaparición, fue acusada in absentia de malversación de $12,000 de la empresa para la que trabajaba. Eso fue todo lo que la policía tuvo que hacer, y el caso quedó cerrado. Eso fue hasta 17 años después, en 2002. Fue entonces cuando el FBI creyó haberla encontrado. Ahora se llamaba Denise Jones. Ella todavía era contable y había formado una nueva familia. Denise, que ahora tiene 42 años, estaba eufórica al ver a su familia cuando llamaron a su puerta. Explicó que su jefe quería acabar con su vida debido a la malversación de fondos. Los fiscales del condado retiraron los cargos en su contra porque su antiguo jefe falleció hace mucho tiempo. Denise vivió en Carolina del Sur, las Bahamas, California y Hawái mientras estuvo desaparecida y vivió en Florida desde 1996. Su actual esposo estaba atónito, pero dijo muchas cosas que antes no tenían sentido ahora. Su esposa siempre estaba deprimida el Día de la Madre y de mal humor los días festivos.
Ella nunca habló de familia. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,